Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy les traigo mi wrap-up, mi resumen de las últimas lecturas que he hecho en estos meses. Y tengo que confesar que tristemente esta es la segunda vez que grabo este video porque hace poco cambié como el celular con el que grabo estos videos. Entonces pues hay cosas, errores técnicos de la vida y se perdió el video anterior, pero bueno, aquí estamos otra vez. Así que vamos a empezar. El primer libro no lo tengo en físico porque me lo prestó una amiga y se llama Sobre la muerte de un perro de Jane Grenier, que en realidad fue muy chistoso cómo terminó prestándomelo para leerlo. Es que creo que ella me lo quería enseñar o no sé qué pasó, pero el punto es que estábamos hablando justamente de duelo y muerte sobre nuestros perritos, porque las dos hemos perdido a compañeros perritos. Entonces sacó el libro y me lo enseñó y yo como de, ay, gracias, me lo prestas, porque aparte era un libro pues muy pequeño. Y, o sea, ella me dijo que sí me lo prestaba y no me dijo que lo estaba leyendo, que apenas lo había empezado. Y ya hasta que yo tenía el libro en mis manos vi que tenía ahí su separador. Gracias, Michelle, si estás viendo este video. Pero me dio mucha vergüenza. Además sentí la responsabilidad de ya te lo prestaron, ahora tienes que leerlo y pronto, porque ella apenas lo iba a leer. Así que eso hice, me dediqué a leer este librito que, como les digo, en realidad es muy pequeño y corto. Y pues básicamente va sobre eso, sobre el duelo por la pérdida de tu compañero perruno, de tu animal de compañía, pero específicamente enfocado en perritos. El libro está como dividido en fragmentos pequeños, fragmentos cortos de incluso una o un párrafo en cada página. Cada fragmento son como reflexiones en torno a este tema. El autor, la verdad es que yo no me sonaba, no sé si lo conozco de algún lado, pero no. Es un escritor y filósofo, o era, seguramente. Creo que era, porque el libro ya es antiguo. Y debo de confesar que pensé que me iba como a llegar más, me iba como a romper el corazoncito, pero no tanto. Sí tiene algunos fragmentos pues que son tristes, sobre todo como los dedicados específicamente como esos últimos momentos con tu perrito en donde como que trata de pedirte ayuda, pero tú sabes que está llegando ese momento, él sabe que está llegando ese momento y como que no se puede en realidad hacer nada, y esos momentos como de impotencia. Esos fragmentos la verdad es que sí me llegaron, y pues es parte de la experiencia que tuvo justamente este escritor al perder a su perro. Lo que sí me pareció muy interesante es que, como les digo, este libro ya tiene su tiempo, y al menos en los momentos en el que escribió esto este señorcito, no era normal, incluso era como mal visto y juzgado que tuvieras a tu perro como compañero, como parte de tu familia. Era una cosa muy extraña, e incluso aquí menciona que hicieron como un viaje por diferentes ciudades de Europa donde se llevaron a su perrito con ellos, y la gente estaba como muy extrañada, incluso los veía mal de que estuvieran con su perrito. Y creo que también menciona, la verdad es que no recuerdo en qué ciudad, pero como que se acababa de autorizar que salieras a pasear con tu perro porque no se podía, algo así entendí. Y es que justo también estas reflexiones son un poco como entre como antropológicas, sociológicas, de cuál es la relación del humano con el perro y cómo lo incluimos o se incluía ese entonces en la sociedad, que todavía, por ejemplo, era visto como una criatura a la que le podías dar utilidad, por así decirlo, como estos perros que había de casa, o perros como guardianes para cuidar el hogar, que obviamente seguramente siguen existiendo, evidentemente, pero bueno, al menos como que ya ahorita ha cambiado mucho la concepción de los perritos incluidos en la familia. O sea, ya como que hay totalmente otra concepción. Y pues por esto mismo de que esa relación con los perritos estaba como todavía muy juzgada, pues justamente también cuando fallece su perro, pues él obviamente sabe que muchas personas van a pensar que es como una reacción exagerada ante la muerte de su compañero, porque no lo ven así, o sea, simplemente lo ven como pues
se murió tu perro, ¿no? E incluso eso, hasta la fecha, seguramente todavía sigue pasando, que las personas no entienden el duelo sobre tus compañeros perrunos. Todavía hay personas que les cuesta trabajo entender que es un duelo y es una pérdida importante. Y pues sí, como les digo, tiene fragmentos que sí, o sea, como que sí están llegadores, pero la mayoría son como más racionales, por así decirlo, como unas reflexiones, otro tipo de reflexiones, pero bueno, si les interesa. El segundo libro tampoco lo tengo en físico, y es que cuando yo hago esos videos de chiste en TikTok acerca de que soy una lectora un poco desorganizada, y aunque tenga ahí mi lista de libros por leer, que tengo hace años y muchas ganas de leerlos, y puede que no me importe esa lista y de repente lea porque sí un libro que me acabo de enterar que existía hace 5 minutos y busco ahí la versión digital y eso es lo que termino leyendo. Es que no es broma, es lo que termino haciendo, y este es uno de esos libros que pasó justamente eso. No lo conocía de nada, ni al autor tampoco la conocía de nada. El libro se llama La Segunda Venida de Hilda Bustamante y es de la escritora Salomé Esper, que ya después me enteré que es una escritora argentina, pero honestamente no me sonaba el nombre. Y pues este libro lo descubrí porque estaba viendo historias de Instagram y me encontré con una historia de una cuenta que sigo que se llama, creo que Otra Bibliófila, algo así. El punto es que ella puso, creo que puso que le había gustado, que lo había leído, y la verdad lo que a mí me llamó la atención fue el nombre, me pareció muy curioso. Dije, ¿cómo que la segunda venida de a qué se refiere, no? Y entonces fui a buscar una sinopsis, y cuando leí también de qué trataba el libro, ahora no solo me llamó la atención el título, sino también el resumen como de qué era, porque cuando me metí a leer la sinopsis y vi que trataba de Hilda, una señora de 79 años que había fallecido, pero de repente despierta en su tumba bajo tierra con tierra en la boca porque murió y la enterraron. Yo dije, ¿revivió? Tengo que leer esto. ¿Qué va a pasar después de que esta señora revivió? Y por esta sinopsis de, pues, que alguien muere y revive y sale de nuevo al mundo, pensé que iba a ser como quizá un libro más, con un tono más oscuro, pero no, y no es queja. Terminó siendo en realidad una historia nostálgica, por momentos tierna, hasta chistosa de repente. Fue más conmovedora de lo que esperaba, y por partes terminó siendo como de esos libros que se sienten como un abrazo a tu corazón, aunque les digo, yo pensé, o sea, me fui con la expectativa de que quizá iba a ser como más triste y oscuro, y tiene partes tristes, pero no fue eso, pero no me decepcionó. Y el libro toca varios temas, pero uno de los más importantes es justamente el duelo, porque pues además de este aspecto de que Hilda revive, pues también ya que avanza la historia tenemos como estos episodios donde vemos cómo lo sufrió la familia de Hilda, la familia y sus amigas. Hilda tenía a su esposo y también una especie de familia adoptiva que está conformada como por una madre y su hija, y esta niña trataba a Hilda como si fuera su abuela. Entonces sí tenemos estos episodios de cómo se sintieron después de la partida de Hilda. Por supuesto, este sentimiento compartido entre los que perdemos un ser querido, de que por un momento lo que piensas es que quieres que regrese, pero en realidad el deseo como tal no es ese, sino más bien que no hubiera muerto, que las cosas no hubieran cambiado, porque si no puede pasar justamente esto como Hilda, que regresa, pero regresa de la muerte y nadie sabe qué pasó justamente todo este tiempo que estuvo muerta, y si Hilda regresa siendo la misma, ¿no? Entonces sí, cuando alguien regresa literalmente de la muerte, ¿qué se hace? Eso es también más adelante parte del libro. Es lidiar con esta situación, las diferentes reacciones que tiene su familia y sus amigas ante el regreso de Hilda. Hay como reacciones más positivas y que aceptan más esto, pero obviamente también hay otras
más negativas, entre susto, enojo. Hay un gran proceso de adaptación a esto. Y también está esta parte de Hilda buscando un por qué y un para qué le ocurrió eso justamente a ella. Y eso hace que tengamos también varios momentos que es como un repaso de lo que fue la vida de Hilda. Sus momentos felices, su momento de matrimonio, también los momentos tristes y oscuros de su vida. Y ahí es cuando vienen como estos momentos pues nostálgicos. Y a mí algo que me gustó mucho de este libro es como la representación de personajes femeninos de edades mayores. Todas son, Hilda y sus amigas creo que todas son mujeres mayores. No recuerdo si todas, creo que por ahí había alguien más joven. Pero justamente también esto, no solo de estos personajes femeninos, sino también de todo su círculo de amistad y el tema del amor entre amigas, siento que es algo que se trata también mucho y de una forma linda, tierna, porque Hilda y sus amigas se conocen en un grupo de la iglesia, pero, o sea, dejando de lado todo el tema de la religión, cada una está ahí por algún motivo, por alguna razón, y lo que termina siendo ese grupo es como su lugar seguro para ser ellas mismas y ser aceptadas por otras mujeres y acompañarse en momentos tristes o de soledad. Entonces toda esta parte como que explicaba a Hilda y su grupo de amigas me gustó mucho. Eso y también toda la descripción de ese sentimiento de volver a tener con uno a la persona amada que se fue, como qué reacciones tienes y qué sentimiento después de que puedes volver a tenerla contigo. También desde la perspectiva de Hilda de cómo es volver a un mundo en el que ella ya no existía, sus cosas ya no eran sus cosas, su espacio ya no era su espacio, como cómo fue volver a esto. No lo sé, pienso que finalmente termina siendo como una historia que trata como del amor y el duelo en sus muchos matices. Y a mí me gustó mucho y también creo que vi que la catalogaban incluso como realismo mágico, por si incluso les interesa eso. El siguiente libro es otro de los que tampoco conocía de nada, pero este me lo encontré mientras buscaba algo para escuchar de audiolibro en Storytel. Este lo escuché en Storytel y estaba muy cortito, creo que no dura ni 3 horas, creo. Se llama Cramp y es de la escritora María José Ferrada, que ya después también me enteré que es una autora chilena. El libro es cortito y fluido, al menos en audiolibro, aunque yo creo que en físico también. Y cuando lo terminé de leer, justamente me di cuenta que tenía muchas vibras de esta película de Aftersun. No sé si la hayan visto. Para quien la haya visto, me refiero solo en el sentido de que es una historia de una mujer que rememora como ciertos pasajes de su vida que vivió con su papá. Sí, ya de adulta cuenta cómo fueron partes de su infancia con su padre, pero justamente está esto como el tema del filtro infantil que le ponemos a muchos de nuestros recuerdos y memorias justamente de niños. Y aunque empieza con esta voz adulta, en realidad toda la historia parece que está contada por esta voz de esta niña, es una voz infantil por completo. Y pues en este caso el nombre del libro y de lo que trata Cramp es una marca de artículos de ferretería que su papá se dedica a vender por catálogo, pero en el tiempo en el que está basado la historia lo vendía por catálogo, pero iba él como de pueblo en Chile ofreciendo su catálogo, ofreciendo sus productos, y por cuestiones de la vida esta niña lo termina acompañando en este viaje en donde él pues trabaja. Entonces el libro termina siendo como varias de las anécdotas que vivieron durante este tiempo, pero como les digo, al final termina siendo como una desidealización de todo lo que vivió con su padre y de su padre mismo. De no todo es lo que parece, sobre todo porque además de esta como situación que vivió con su papá, tenemos que está basada en un contexto, no sé si es durante la dictadura chilena o como reciente post dictadura, pero hay una como mención acerca de muertos y desaparecidos justamente durante este tiempo, que no, o sea, no hay nada gráfico ni siquiera menciones
directas a eso como tal, porque como les digo es a través de la visión de esta niña. Entonces hay cosas que se mencionan y que pues quizá uno ya de adulto, o esa es la intención, que entiendas a qué se refiere, pero en ese momento ella no sabía como este contexto violento detrás de esa situación. Entonces sí, me agrada que trate este tema de que no todo es como lo recordamos y que ciertas cosas que en su momento nos parecieron normales o divertidas, ya viéndolas desde más grandes, pues quizá fueron situaciones más complejas, difíciles, o fueron situaciones riesgosas o violentas. Creo que justamente eso fue lo que para mí hizo que el libro valiera la pena, porque en un inicio solo sentía que eran como pues sí, este tipo de anécdotas de la niña con su papá, pero al final todo este tema de la deserialización y esta visión infantil contrastada con la visión ya de más grande fue lo que a mí hizo que me gustara el libro. El siguiente libro sí lo tengo en físico y es Mansfield Park de Jane Austen. Aquí a ver si lo estoy enseñando bien, igual y no, porque todavía no me acostumbro como a cómo quedan los videos, y creo que en el video de mi book haul que hice se veían todos los libros así hasta enfrente, ni siquiera se podían mostrar, ni siquiera los mostré bien, pero bueno, vemos cómo quedó eso. Y aunque lo tengo Mansfield Park en esta edición de las novelas eternas, en realidad lo estuve escuchando en audiolibro también, en Storytel, que sí estaba un poco larguito, creo que eran como 12 horas, pero a mí honestamente los libros de Jane Austen me gusta escucharlos así en audiolibro porque es como escuchar chismecito. Y aquí como que iba viendo mi avance ahí con un separador para ver dónde iba. En realidad la traducción no era tan diferente. Y pues tristemente tengo que decir que este es mi segundo libro menos favorito de Jane Austen. El segundo después de Emma, que este sí de plano casi no me gustó, tuvo muy pocas partes que disfruté, este un poco más. Y es que honestamente casi toda la primera parte, a pesar de que lo estaba escuchando en audiolibro, me estaba costando trabajo porque sí me estaba aburriendo. Y no es como que me aburriera porque no pasara nada, sino al contrario. Los pongo en contexto rápido. Mansfield Park sigue la historia de Fanny Price, que cuando es niña es adoptada por la familia de su tía, por sus tíos, porque ella en su casa, pues sus papás tienen a muchos más niños que criar y no tienen tantos recursos, entonces pues por eso mandan a su hija allá y ellos deciden adoptarla para pues darle una mejor vida. Entonces, pues seguimos a Fanny desde que es niña, y por eso les digo que esta primera parte me estaba costando trabajo, porque no es que no pasara nada, sino que al contrario, estaban pasando muchas cosas, pero todo pasaba como muy específico y descriptivo y muy lento, y en realidad las cosas que pasaban no le pasaban directamente a Fanny, a la protagonista, sino era más como cosas que le pasaban a su familia, a sus tíos, a sus primos. Y toda esta primera parte Fanny es casi solo como una espectadora, y aquí es cuando entendí a Eira de Rie leyendo, que cuando leyó este libro dijo que Fanny era como un personaje súper mueble, o sea que nada más estaba ahí y no hacía nada, y sí, en toda esta primera parte se siente mucho eso de Fanny. En esta primera parte Fanny no es nada participativa, solo es una observadora y está ahí sentada en la sala de la casa tejiendo y juzgando a su familia. Y en esto de que a veces es medio juzgoncita, me recordó al personaje de Agnes Grey de Anne Bronte, en que de repente ambas son como esos personajes que es el más bueno y el que está como en la posición ética y moral como para poder juzgar las acciones de los demás, porque pues supuestamente tienen como muy buen juicio. En esto me recordaron estos personajes, aunque al menos Agnes Grey es más participativa en su historia, porque sí, Fanny de repente peca de pasividad. Y pues en el libro justifican esto diciendo que es porque es como muy tímida y así es su personalidad y se avergüenza, pero pues quizá no funciona tanto de repente eso. Y pues aquí claramente en este libro Jane Austen hace lo que más le gusta, que es como meter estos comentarios de crítica social. En este específicamente hay como esta visión crítica de la vida de la gente rica en un contraste con, por ejemplo, la familia de Fanny, que quizá no eran pobres como tal, pero en comparación con la familia con la que vive Fanny, claramente sí.
Entonces está como esta diferencia de vida y también como este tema de los matrimonios convenientes, igual que siempre, porque en este caso pues se juzga a la madre de Fanny por haberse casado con alguien que no tenía dinero, o sea, sus hermanas la juzgan por eso. Y también está este tema como los diferentes actitudes y comportamientos que se desarrollan según el contexto en el que naces. Hay como un contraste de, digamos, lo que es Fanny y cómo pudo haber sido Fanny, que ahí honestamente no sé qué tan de acuerdo, como, no sé, de repente está planteado como medio raro, algo clasista, siento yo, como este contraste que hacen. Quiero pensar yo que está como más desde la perspectiva de que Fanny tuvo muchos privilegios por vivir donde vivió. Y sí, sigue habiendo como esta crítica también a los personajes ricos y a también igual como este desperdicio de oportunidades o igual sí critica sus personalidades, pero también cuando está como de este lado de la familia de Fanny, como que sí hay como se siente de repente un poco despectivo como por qué son como son y entonces no sé. Ahí está un poco mafioso también, o sea, como la visión de Fanny de su familia original. No sé. Pero bueno, todos estos comentarios están sobre todo en la primera parte, aunque también en parte de la segunda. Pero la segunda parte definitivamente fue como mucho más interesante para mí, sobre todo en cuestión de trama, porque, o sea, la trama estaba ya muerta y en la segunda parte de repente revivió, precisamente porque Fanny se vuelve ya participativa de algo en la historia. Y es que como ya es más grande, ya es más adulta, pues comienzan a pasarle ya cosas directamente a ellas. Aunque seguramente no era adulta, que tendría como 16, 17 años, pero bueno, o sea, ya le pueden pasar más cosas que cuando era una niña. Y pues es que en esta segunda parte viene lo que a mí siempre me termina gustando más, que es como esta parte como tipo novela de enredos. En este caso tiene que ver como con cuestión de romance, de que a este personaje le gusta esta, pero a este le gusta esta, y no sabía que le gustaba a ella, ese tipo de cosas. Y pues en uno de esos está Fanny involucrada directamente. Aunque claro, esto de romance solo dura por un tiempo, porque lo malo, y spoiler de una novela de 1814, bueno, no es spoiler como tal porque ni siquiera voy a decir bien qué, pero bueno, yo me protejo porque una vez hace poco me regañaron en TikTok, bueno, unas personas se enojaron porque supuestamente hice spoiler de Pedro Páramo, una novela del que 1954, algo así, una novela mexicana muy conocida, pero bueno, 1814. El disque romance de Fanny termina siendo con un familiar suyo de sangre directo, que no me importa, o sea, no me importa que digan en ese tiempo era normal y no era mal visto, no sé, es extraño. Ahora se lee muy extraño, porque además ni siquiera es que hubiera habido un verdadero desarrollo y enamoramiento mutuo a lo largo de la historia. Hay algunos momentos, pero no. Y en este aspecto también me recordó justamente a la pareja de Agnes Grey y pues con quien termina en su libro. Y me lo recordó justamente como es cuando terminan casadas y esta declaración de amor que no, o sea, no solo es una declaración tibia. En este caso de Fanny esto es frío, o sea, helado, muerto, no, porque creo que ni siquiera hay una declaración como tal, sino es al final, en las últimas páginas, en unos parrafitos, es como de sí, bueno, y pasó esto, y resultó que sí la quería, y es en ambos, en lo que me recordaron, es como que no hay casi sentimiento, sino es más como de, ay, pues vamos a casarnos, porque pues ya estamos aquí, ¿no? Nos conviene casarnos. Así que no, todo eso muy mal. El siguiente libro también lo tengo en físico y es Viento de Primavera, antología poética de Alaide Fopa, que me gustó mucho esta edición. Y como pueden ver por los post-its de ahí, me gustó mucho. A este libro y a Alaide Fopa terminé haciéndole ese tipo de videos que a veces hago en TikTok de tú siempre me entendiste, y en este caso fue tú siempre me entendiste, Alaide Fopa, y pues ya puse como los poemas que más me gustaron de esta antología. Creo que lo he hecho con Amparo Dávila, Nadia López García,
Susi Benzulul, creo. No lo sé, pero pues cuando me llegan al corazón terminan con su "tú siempre me entendiste" en mis videos. En este caso, esta antología poética está dividida como en diferentes ejes temáticos. Hay poemas sobre la juventud, sobre sus hijos, sobre el amor, sobre su cuerpo. Incluso hay así como secciones acerca de frutas o flores, son poemas dedicados a estas cosas. Entonces sí, temáticamente es muy variado. Y yo sabía cuando compré este libro que podía ser que me gustara mucho, porque yo de Alaí Fopa ya había leído la antología de las palabras y el tiempo, que de hecho también viene incluida ahí. Por si también les interesa, esa está dentro de esta misma antología y esa me había gustado mucho, entonces yo tenía altas expectativas y se cumplieron. Lo que me gusta de los poemas de Alaide es que son como poemas sencillos y profundos. De esta antología, los poemas que más disfruté están en una sección que se llama Aunque es de noche, que son, digamos, como los poemas más oscuros y melancólicos, por así decirlo, que hacen como, siento yo que hacen como referencia a estos pensamientos y reflexiones que se vienen a la mente justamente durante la noche, como acerca de quiénes somos, nuestro pasado, nuestras visiones de vida, como quizá recuerdos así que nos atormenten. No sé, esa especie de cosas siento que son como los temas que tratan esta sección de poemas, como estos pensamientos ocultos que salen justamente en la soledad de la noche. Esos fueron los que más me gustaron, pero también, por ejemplo, son muy lindos los poemas que dedica a sus hijos, que creo que tuvo varios. Creo que tuvo 5 hijos, aunque tristemente tanto Alaide como, no sé, no recuerdo si 2 o 3 de sus hijos tuvieron finales muy trágicos y tristes por bastante tiempo, e incluso no sé si hasta la fecha no se encontró el cuerpo de Alaide. Creo que sigue sin encontrarse, pero no estoy seguro, porque pues tanto ella como sus hijos fallecieron bajo circunstancias violentas. Su vida en ese sentido pues también como que es interesante de conocer. Y otro poema que también me gustó mucho es un poema narrativo más extenso que se llama La Sinventura, que es la historia de la esposa de Pedro de Alvarado, un colonizador. Pero pues no es una historia alegre, es una historia... ¡Ay, un pajarito! ¿Qué? Les decía que no es una historia pues alegre, es una historia triste con un final trágico. No sé si alcancen a ver al pajarito. Me gustó mucho cómo contó la historia Alaide, y también que metió ahí, no se trata de eso el poema, pero a ella aprovechó para meter como crítica a los colonizadores y como esta parte un poco de la ocupación de la tierra y la violencia, creo. Entonces pues sí, definitivamente Alaide Fopa no decepcionó. Yo estaba buscando ese tipo de poemas y Alaide Fopa sirvió. Y estos son los libros que he leído recientemente. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron algunos de esos libros, si les gustaron o no. Quiero leer sus opiniones. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.